Bueno muchachos, en esta segunda parte del video tutorial vamos a aprender a hacer un efecto muy sencillo y muy llamativo. Me encargué de buscar por internet una página de efectos en Photoshop y me encontré con un especial que pues considero que es un poco fácil y que aplica las herramientas que expliqué al principio. Es como hacer que digamos estas siluetas parezcan que están saliendo de un marco. Entonces aquí en la página donde lo encontré, pues retrocedemos un poco para empezar desde el principio. Entonces esta imagen que ustedes ven acá la bajamos a nuestro computador y la abrimos por Photoshop. Entonces aquí vamos a archivo, abrir, seleccionamos la imagen, le damos a abrir. Entonces pues aquí me encargaré de explicar como la parte técnica, que es lo que muchas veces complica a las personas que intentan aprender algún truco o un tutorial o un efecto en Photoshop, porque a veces es complicado. Las personas que suben estos ejemplos o estos tutoriales los explican de una manera que muchas veces nosotros no entendemos. En este caso pues trataré de explicar ese lenguaje técnico. Entonces aquí nos dicen que debemos crear, voy a señalar el texto que voy a leer, hay que crear una selección rectangular que será nuestro marco. Puedes usar o no guías como lo hice yo. ¿A qué se refiere esta persona? Que inicialmente vamos a crear en esta silueta del dinosaurio el marco que va a permitir el efecto que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, aquí me explican que lo vamos a hacer con la herramienta de marco rectangular. Vamos a nuestro programa. Entonces, aquí en esta caja de herramientas encontramos este cuadrito así punteadito. Le damos un clic y nos aparece como si fuera una herramienta de selección, una crucecita, perdón. Al arrastrarla vamos a crear un cuadro de selección como efectivamente lo dice el tutorial. Lo dejamos de esta manera y él queda en el área de trabajo. Ahora nos dice que una vez hayamos hecho este cuadro, vamos a hacer clic sobre la selección con el botón derecho del ratón y en las opciones emergentes seleccionaremos una opción que dice transformar selección. Entonces, ya una vez hecho esta selección, damos clic derecho y le damos la opción que nos indican, transformar selección. Ahora volvemos a la imagen del tutorial y dice que nuevamente sobre esta selección, aquí para que no se me pierdan, seleccionaremos una opción que se llama perspectiva. Entonces volvemos a dar clic derecho sobre la selección y le damos perspectiva. Entonces eso nos va a permitir pasar a este siguiente nivel. Entonces aquí vamos a hacer el efecto del marco, que es hacer que el cuadro se achique un poco en una de sus esquinas. Entonces eso es lo que nos explican acá. Ahora puedes reducir la altura de uno de los costados de la selección
en perspectiva ambos lados a la vez. Vamos a nuestro Photoshop y al arrastrar este cuadrito que ven acá, crea el efecto del marco y también lo hace en la parte posterior. Entonces, en esta parte del tutorial, ya pasando la parte de la perspectiva, dice: en una nueva capa rellenamos con blanco la selección que creamos. Entonces, nos dicen que esta selección la debemos rellenar con un color blanco. Antes de eso, necesitamos crear la capa. ¿Qué es crear una nueva capa? Como una nueva copia de esta imagen, o lo que muchas veces conocemos como lienzo. ¿Para qué? Para que nuestra imagen original no se vaya a dañar. Entonces, como vemos que aquí está titiliteando esa selección, le damos un enter en el teclado. Ahora sí, ahora cambia esta selección, queda un poco más, queda sin los cuadritos que nos permiten modificar la selección. Vamos a esta parte que es donde tenemos nuestra imagen, digamos nuestro lienzo. Le damos clic derecho, duplicar capa. Le colocamos, le dejamos este mismo nombre, fondo copia. Le damos OK y automáticamente se crea una copia. Ahora vamos a capa y creamos una nueva capa, como nos lo indicaron. Entonces, capa, este es como el nuevo lienzo, el que les comentaba. Entonces aquí en el tutorial vemos que la persona le colocó que esa nueva capa, que es la que están acá, acordémonos que esta es la imagen original, que es la misma que tenemos acá, fondo copia, que es la que acabé de crear, que es esta de acá, y la nueva capa que se va a llamar marco, que es la que vamos a nombrar aquí marco. Vamos a hacer igualito que está en el tutorial de la imagen para que no nos vayamos a confundir. Le damos OK y dice que sobre esta selección la rellenemos de blanco. Aquí vamos a entrar a jugar con la herramienta de los colores y del relleno, lo que muchas veces hacíamos en Paint cuando empezamos a manejar el computador. Entonces aquí este tarrito le podemos dar un clic derecho y vemos que desprende varias opciones. Entonces ya está por defecto la herramienta bote de pintura. Nos paramos sobre cualquier color, en este caso es blanco porque es el que nos piden. Le damos un clic y él automáticamente rellenó esta selección. Acordémonos siempre saber dónde estamos parados, es decir, sobre qué capa estamos. Estamos en la capa nueva que creamos. Esto es importante porque aquí es donde muchas veces se presentan los errores en el diseño de estos efectos, que estamos parados sobre otros lienzos y terminamos pintando o cortando las imágenes que no son, y los efectos no siempre van a ser los esperados. Bueno, entonces ya una vez que rellenamos este espacio de blanco, ahora dice que debemos reducir la selección en 10 píxeles, perdón. Entonces nos dice que selección, modificar, contraer, aquí está en inglés, 10 píxeles. Entonces esta parte la encontramos en los menús que están aquí. Entonces aquí está el menú selección. Entonces nos dice que modificar, contraer. Acuérdense que son 3 pasos: selección, modificar,
contraer 10 píxeles, ya lo tenía aquí por defecto, le damos OK y si se dan cuenta él crea como ese mismo cuadro pero como si fuera reducido. Aquí ya se puede empezar a ver los primeros efectos del marco. Ahora dice finalmente borra con la tecla suprimir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos pase esta imagen que ven acá. Entonces todo este espacio va a ser borrado con hundir la tecla suprimir de nuestro teclado. Como ven, ahí se borró la selección. Ahora nos dice que debemos posicionarnos sobre la capa fondo, que es esta, la capa original. Presionamos control C para copiar y luego control V para pegar y dejamos esta nueva capa encima de las otras. Entonces va a ser esta, la que él aquí colocó como relleno marco. Entonces vamos a nuestro Photoshop, aquí en la capa fondo, hundimos control C, control V, si ven que apareció esta nueva capa, la dejamos arriba de todas como nos indica. Dándole doble clic le podemos cambiar el nombre, recordamos el nombre, relleno marco, otra vez doble clic, ¿qué pasó acá? Y aquí le colocamos relleno marco. Entonces podemos ir comparando si vamos bien. Aquí tenemos de estos el orden de las capas, aquí también lo tenemos de esta manera. Ahora ya en los últimos pasos nos dice que rellena una nueva capa en su totalidad con color negro y colócala debajo de la copia del fondo, o sea la capa que se llama fondo copia. Entonces vamos a Photoshop, como nos dice que tenemos que crear una nueva capa, lo hacemos, capa, nueva capa, le podemos dejar este nombre por defecto y la vamos a colocar debajo de fondo copia, o sea aquí. Entonces esta capa nos dicen que la vamos a rellenar en su totalidad con color negro. Entonces vamos a la herramienta podemos ir a esta herramienta que está acá, que son pinceles, escogemos pincel. Aquí en esta parte superior está una mini barrita de herramientas referentes a cualquiera de estas opciones que yo elija acá.